Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien. Bueno, una de las cosas que quedamos que íbamos a charlar hoy así rápidamente y tomarnos unos minutos antes de empezar es el tema de la tarea que había generado alguna preocupación. La idea es bien simple, hay algunos temas que todavía no los desarrollamos, que vamos a discutir hoy, pero la idea era que como tiene relación con la bibliografía que está subida en el módulo, tanto la obligatoria como la complementaria, era que lo pudieran ver para que vean precisamente cuál es el espíritu del trabajo que hay que hacer. En este primer módulo es básicamente análisis de material teórico, de material de lectura, y un poco como venimos haciendo en el foro, que bueno, vale la pena mencionarlo, la verdad que es muy interesante el nivel de discusión y opinión que se armó en el foro. Vamos a tratar de hacer una copia de todas las participaciones para armar un texto colaborativo sobre lo que se discutió. Digamos, pero con ese mismo sentido así de lectura y de discusión teórica, se propone la tarea. La tarea tiene, ustedes la van a ver como tarea del módulo 1, la propuesta de elaborar un documento que resuma la lectura de los textos obligatorios, incluyendo en la descripción al menos los siguientes ejes: derecho a la salud, salud pública, salud colectiva, que vamos a discutir hoy, y los conceptos reconocibles tanto en estos términos de derecho a la salud, salud pública y salud colectiva, como lo discutido de administración y gestión, en cómo ustedes, al igual que lo que vieron, lo que discutieron en el foro, pueden reconocer en su lugar de trabajo. Siempre, como les pusimos también en las devoluciones que hicimos de la tarea del módulo 0, vamos a estar, digamos, como una espiral volviendo siempre sobre esos textos, porque la idea es que podamos utilizar como insumo lo que ustedes mismos producen, ¿sí? Y de la relectura de lo que escribían en cada una de las etapas del curso, ver cómo la incorporación de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, va cambiando la mirada sobre lo que uno pensaba al inicio como una situación en particular del lugar del trabajo, y cómo la descripción puede modificarse en función del avance de la temática del curso. ¿Sí? Este texto que ustedes hagan, este documento de Word que ustedes hagan, tienen que subirlo en dos lugares. Primero, como tarea, ¿sí? Que es como subieron la tarea del módulo 0 a través de este punto, pero también lo van a tener que subir, y por eso vale la aclaración, en el foro general del módulo. ¿Cómo hacen esto? Bueno, acá están todas las participaciones de ustedes. Cuando ustedes van a responder, en el mensaje, en el cuerpo del mensaje, ponen, por ejemplo, comparto, esto es un ejemplo, ¿no? Documento, tarea módulo 1, y pueden un texto que ustedes tengan en su computadora, el texto que hayan generado, cargarlo acá como archivo accesorio. Ustedes, al cargarlo como archivo y enviarlo al foro, ese documento lo pueden leer todos los compañeros del curso, ¿sí? La idea es que también, así como nosotros podemos evaluarlo, esto quede como un insumo para que podamos tener una discusión conjunta de lo que cada uno trabaja, ¿sí? Bueno, eso está, no sé si le quedó claro, tienen alguna duda con respecto a la tarea. La idea es que antes del inicio del módulo 2, la tarea esté presentada. Creo que se compartió en el grupo de WhatsApp que la fecha límite es hasta el 4, sería hasta el 4 de agosto, yo si no me equivoco, para el desarrollo del texto. A ver. No, sería hasta el 9 de agosto. Yo después les voy a pasar la fecha con certeza de cuándo tiene que estar subido la tarea.
¿sí? En el cronograma puede haber alguna diferencia con la fecha. La idea es que desde hoy tengan toda la semana que viene para poder, o sea, todo lo que queda esta semana más toda la semana que viene para poder desarrollar el texto. No hace falta que sea muy extenso, la idea no es cortar y pegar, sino que ustedes puedan hacer una producción que puede llevar una o dos carillas, pero que tenga la interpretación propia de los textos y los documentos, ¿sí? Poco sirve que podamos tener una definición teórica muy buena, que en realidad cortamos y copiamos, y la idea es ver cómo producimos nosotros nuestra propia, digamos, nuestra propia definición. Más que nada porque al igual de lo que pasó y lo que vamos a discutir hoy, al igual de lo que un poco intentamos en la discusión de el Citrix anterior, es poner claro cuáles son las definiciones y cómo entendemos cada uno de los términos que utilizamos a diario, que muchas veces los usamos de forma genérica o lo usamos de forma, digamos, de sinónimo uno con otro, y en realidad tienen diferencias conceptuales muy importantes. Y sobre todo esas diferencias conceptuales para nosotros son muy importantes poner sobre la mesa al momento, y lo vamos a ver más adelante, que nosotros empecemos a construir definiciones en conjunto. Parte fundamental del trabajo en equipo es que entre todos podamos construir objetivos, ¿sí? Y la construcción de objetivos y la construcción de metas que podemos proponernos en cualquier lugar de trabajo en la cual nosotros nos desempeñamos, tiene mucho que ver con lo que cada uno entiende de cuál es su rol, cuál es su función, cuál es su trabajo, o cuál es lo que lo moviliza para ir a desarrollar su tarea todos los días. Y a ver, ejemplos que pueden parecer muy banales o muy menores, pero que en realidad al momento del desarrollo de la tarea nos juegan digamos, juegan un papel importante. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un equipo en donde el concepto de salud uno lo interpreta, lo entiende en términos amplios y puede ver al proceso salud-enfermedad, atención, cuidado, como un proceso complejo, con determinación social, con condicionamiento, y una persona que trabaja con nosotros entiende a la salud solamente como la ausencia de enfermedad, nuestro objeto de trabajo va a ser totalmente diferente, ¿sí? Aquello que nosotros entendemos como digamos, nuestro propósito dentro de ese equipo de salud está totalmente escindido, aunque el sujeto por el cual nosotros vamos a intervenir sea exactamente el mismo o el problema sea exactamente el mismo. Por eso, como parte fundamental del trabajo, creemos que es muy importante, y no por una cuestión meramente dialéctica, sino por un tema de expresar conceptualmente aquello en la cual nosotros estamos convencidos, que los términos queden claros, digo, y que podamos encontrar una definición más o menos interesante, más o menos prolija, pero que en la cual estemos todos de acuerdo. Estemos todos de acuerdo, porque así entendemos el propósito, digamos, de manera más o menos parecida cuando nos ponemos a laburar en conjunto. Y esto que yo les digo, digamos, pasa muy frecuentemente entre los términos de administración, gestión, gobierno, gerencia, que creo que también algo del tema gerencia se discutió, porque también es un término que hoy está muy en boga, sobre todo en los procesos de lo que se llama del eficientismo técnico en los procesos en salud, desde la llegada muy fuerte de la eficiencia industrial y eso también lo vamos a discutir más adelante, de cómo se copian modelos de gestión empresarial o gestión industrial, intentando ponerlos a trabajar, digamos, como una manera de eficientar el sector salud, y aparecen también estos términos de coaching, de gerencia, o que muchas veces se asocian a los procesos de gestión. Y bueno, esto, digamos, es una espiral, como les decía, que vamos a ir repitiendo en varios puntos del curso. En la medida que vayamos profundizando los temas, digo, dejar bien claro de qué hablamos cuando hablamos es algo que vamos a ir repitiendo digamos, con insistencia.
Y parte de esto es empezar a discutir también los términos, y por eso le damos cierto énfasis en la tarea de esto de salud pública. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud pública? ¿Sí? ¿Y de qué hablamos de estos términos que aparecen como salud colectiva o que pueden también en muchos lugares interpretarse incluso como una forma más moderna de mencionar lo mismo? ¿Sí? Salud pública, salud colectiva son, bueno, más o menos lo mismo. Y todos nos, digamos, nos enredamos por ahí en los términos. Esto los trabajadores del primer nivel de atención lo conocen muy bien también cuando se discute el término atención primaria como sinónimo de primer nivel. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pasa con salud pública? Bueno, esto, digo, muy probablemente ustedes lo conozcan bien, es una verdad de perogrullo, pero básicamente es la confusión que hay. No podría decir solo confusión, uno podría decir también cierto grado de intencionalidad en confundir lo público con lo estatal. ¿Sí? Es decir, bueno, la salud pública es aquello que los estados brindan o los sistemas, las organizaciones de los sistemas o servicios de salud brindan a partir de su propio presupuesto. ¿Sí? Y generan en esto un paquete, porque la verdad que termina siendo un paquete de términos tan confusos que a veces uno mismo, sin querer, termina cayendo en esa trampa y diciendo, ¿y vos, a vos qué te dedicas? ¿Dónde trabajás? No, yo trabajo en la salud pública. Ah, qué bien, qué bueno, qué dedicado, sos un mártir de la salud pública porque, bueno, trabaja y automáticamente la población, digamos, la gente te asocia con un hospital y probablemente con el hospital además más significativo que haya en el lugar donde nosotros estamos. Entonces, si vos trabajás en salud pública, en el caso nuestro de Santa Fe, te dicen, ah, está en el Cuyen, está en el hospital Cuyen. Y hay una asociación directa entre lo público y lo estatal. Y como les decía, a veces estas cuestiones de discusiones terminológicas pueden ser usos y costumbres, pero también pueden tener una intencionalidad o un sesgo, digamos, de definición que, al revés de lo que uno podría pensar, de complejizar la situación, en realidad intenta simplificarla para precisamente separar actores involucrados en el proceso de salud pública que no quieren ser reconocidos como tal. ¿Sí? No sé si se entiende esta idea. Entonces, si se animan y para no hacer toda una cuestión de puro monólogo, ¿cómo definirían ustedes la salud pública? Cualquiera que se anime. Cri, 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 cri. Grillito, grillito. Bueno, yo Patricia. rompo el hielo. Voy a equivocar mucho, tal vez. Creo que la salud pública involucra a la salud de toda la comunidad. Ya diferentes puede hacer su tipo de acceso o no de su acceso, sino de su indistintamente de su estado y de su nivel, digamos, socioeconómico y su posición en la sociedad. La salud pública involucra la salud de toda la población, de toda la comunidad. Entonces, si pienso en la estrategia de vacunación, puedo decir algo, es el ejemplo más claro que a lo mejor se me viene ahora a la cabeza. A mí no me importa, digamos, si la cobertura tiene que ser a través de instituciones públicas o instituciones privadas. La cobertura tiene que ser lo más eficiente posible, al 100%, al 90% de la población. Eso me imagino como salud pública. Bien, bien. Yo hago una aclaración porque por ahí, bueno, no nos conocemos, algunos por ahí nos hemos encontrado
en alguna charla o en alguna clase. Yo soy medio provocador con algunas cosas y no se sientan mal, sino que me parece espectacular. No hay una definición que esté bien o mal, sino la idea es precisamente que podamos construir algo en conjunto. Pero digo, vos fíjate, Patricia, que vos misma dijiste, no importa si se atienden en efectores públicos o en efectores privados. ¿Sí? Viste cómo automáticamente volvemos a lo público y privado como dos categorías diferentes una de otra. ¿Sí? Lo público es aquello que no importa si vos tenés o no tenés este acceso económico a uno u otro, y lo privado es una cosa diferente a lo público. ¿Alguien que quiera opinar sobre eso? Acá no hay nadie que se equivoque, voy a decir, con temor a equivocarte, no existe la equivocación en esto. Hola, ¿cómo están? Soy Lalo. Justo. Bueno, para seguir rompiendo un poco el hielo y en línea con alguno de los textos, no me acuerdo cuál, toma si no entendí mal también, ¿no? Como pueden pasar varias cosas ahí, toma a la salud pública como un movimiento ideológico también, predecesor, digamos, a lo que es la salud colectiva, y que habla un poco del abordaje en términos colectivos y el abordaje de determinada población, también ligado a estados que tienden a ser un estado de bienestar, ¿no? Dentro del capital, que después fueron medio como puestos en jaque por el neoliberalismo directamente, ¿no? Bien. A ver si... Hola, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Yo quería rescatar también en el término salud pública que más allá que la intervención sea a nivel del individuo, tiene que estar en su contexto como parte de una comunidad, ¿no? Como ser social, abordarlo en forma integral al individuo en su contexto. Bien. ¿Se entiende? No sé. Sí, claramente. Ahora vamos a hacer un poco un repaso sobre estas cosas, digamos, de la mirada clásica, digamos. Pero básicamente el concepto que queremos que quede es que la salud pública no es ni una característica de financiamiento, ni es un prestador ni una condición de prestación de salud. El término salud pública correctamente utilizado es un nivel de análisis y es una categoría de análisis. Independientemente de las situaciones relacionadas a la organización que cada Estado pueda darle a su propio sistema, la salud pública en realidad es salud del pueblo, salud popular. Nosotros podríamos decir un sinónimo de salud pública como salud del pueblo o salud popular. El término público nos involucra a todos los integrantes de una comunidad. Por lo tanto, cuando hablamos de salud pública, si queremos hablar correctamente del término, tenemos que interpretarlo y tenerlo a la vista como un nivel de análisis, ¿sí? Y no como un sector. ¿Por qué? Podríamos decir que, por ejemplo, Estados Unidos tiene salud pública y, por ejemplo, Canadá tiene salud pública, Argentina tiene salud pública y Inglaterra tiene salud pública. Perfectamente, digo, las definiciones, y ahora vamos a ver las más amplias en términos, involucra a cualquiera de estos países, aunque los roles
al interior de la organización sean totalmente diferentes. No podemos hablar del sistema de salud inglés en comparación con el norteamericano, porque en realidad los roles y la organización son opuestas, podríamos decir, en la concepción de organización. Pero ambos determinan esa organización como forma, digamos, de organizar la salud del pueblo. Digo, y esto vuelvo a insistir, entendiendo la salud también, no solo en términos, esto lo vamos a discutir más adelante, por eso no me quiero meter mucho en esto, no solo en términos de ausencia de enfermedad o no solo en términos de prestación de servicios de enfermedad. ¿Sí? Nosotros también tenemos esta relación de los servicios de salud pública, tener esta interpretación reducida de que son aquellos lugares en donde se atienden enfermos. O sea, totalmente reducidos los dos términos. Es como cuando decimos atención primaria y hacemos el sinónimo con centro de salud, que no tiene, en esto es lo mismo. Uno dice, ¿cómo? Salud pública, y en realidad es atención de enfermos brindada por el Estado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vuelvo a insistir, esto no es solamente una cuestión de hacer una discusión dialéctica por el término de, porque queda más lindo, sino porque en realidad estos desarrollos conceptuales son básicos para entender cómo vamos a organizar un servicio de salud y desde qué lugar nosotros nos paramos para entender la organización de un sistema. De un sistema, de un servicio, que involucra no solo el rol de un ministerio organizando todos los efectores y, digamos, y todo lo que tiene que ver con la salud ampliamente entendida de una provincia, hasta cómo organizamos nosotros en nuestro lugar de trabajo la forma en que brindamos los turnos y nos organizamos para nuestro propio desarrollo de tareas. ¿Sí? Le voy a mostrar ahora algunas diapos, pero bueno, yo creo que se pierde la pantalla. Ahí está. Así que no les veo las caras. Yo voy a ver si puedo, o háganme o prendan el micrófono si quieren interrumpir, parar o hacer un comentario, porque estoy viendo. A ver si tengo como ver. No. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Bien. Bueno, ¿están bien? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, o me ven a mí. ¿La pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como... A ver. Como lo que decíamos, como les decía recién, y lo que había comentado un compañero en términos de cómo se desarrollan los términos históricamente de las definiciones clásicas de salud pública, empiezan a aparecer en la posguerra a mediados del siglo pasado, en cuanto después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer los conceptos y los desarrollos de los conceptos relacionados a el estado de bienestar, ¿no? Aquello que el Estado debería empezar a cuidar en términos de lo que le pasa a la población de la cual el Estado es responsable. Y esto, el estado de bienestar, pone en juego una serie de definiciones. Aparece la Organización Mundial de la Salud como una institución fuerte en términos de digamos, de órgano rector de la organización de la salud en el mundo, y empiezan también autores a definir el término salud pública. Una definición clásica es la de Milton Terry, ¿sí? Si bien en la década del 90, digamos, en realidad suma una serie de términos que, digamos, que resume esto un poco de lo que estamos discutiendo, ¿sí? Se las leo. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la estructura social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Como verán, una definición amplia que involucra muchos términos, pero hay algunos términos que esta definición no dice, ¿sí? Que por eso a mí, si bien no es podemos decir la definición más bonita, me parece buena para ejemplificar. ¿Qué cosas no dice la definición? No debería releerla por las dudas, pero no habla por ahí de procesos, ¿no? Sí, está, obviamente que con una mirada todavía, en términos, por eso les aclaraba, el estado de bienestar, la cuestión del desarrollo, empiezan a involucrarse, todavía no hay una conceptualización clara de la determinación social, de los procesos, o de la salud de enfermedad de atención como un proceso continuo, pero hay dos cosas que esta definición no menciona. El derecho. ¿Quién paga? Sí, perdón. Ah, perdón, el derecho, digo, no la de derecho a la salud. Uh-huh. Y no habla Ahora, de Estado, no menciona el Estado. Lo nombra de una manera muy interesante. No lo nombra de Sí, esa como manera, pero esfuerzo utiliza organizado de la comunidad, dice, Claro. pero no menciona la palabra Estado, tal Claro. como nosotros ligamos específicamente la salud pública al ordenamiento, como decías antes, y está bueno esto de hablar del esfuerzo organizado de la comunidad. El esfuerzo organizado de la comunidad. No importa cómo se organiza la comunidad, pero digamos, la comunidad decide de qué manera va a enfrentar estas cosas: prevención primaria, secundaria, terciaria, clásica, vuelvo a insistir, esto no es nuevo, ¿sí? En términos de ciencia y arte, digamos, las definiciones clásicas, que también hicieron, como decía el texto que daba marco teórico, digamos, a este módulo, en términos de entender a la salud pública también como una especialidad médica, ¿no? A partir de que los médicos sanitaristas eran quienes desarrollaban un poco esta lógica de definiciones. Pero básicamente no dice ni quién paga, ni quién brinda el servicio. No dice, el Estado con sus recursos pagará hospitales para que, digamos, no asocia ya de entrada la definición términos que después nosotros, vuelvo a insistir, no es una cuestión voluntaria, sino que hay todo un desarrollo a partir de conceptos que nos llevan a ese pensamiento de quién paga, el Estado, con sus propios efectores, y que el resto no es salud pública, ¿sí? En realidad, la definición de salud pública no menciona ni financiamiento ni prestación de servicios, ¿sí? Dice, la comunidad se organiza para un poco más resumido, a ver si lo puedo. Está medio lentejón, ¿sí? La ciencia y el arte: promover, proteger, recuperar, rehabilitar mediante el esfuerzo organizado de la comunidad, ¿sí? Esto es bien OMS, que tiene ahí a Esculapio todavía en su loguito, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos, vuelvo a insistir, que la salud pública es la forma en que organizamos nuestro sistema. Esa organización del sistema puede presentarse de distintas maneras en distintos lugares del mundo, como podemos buscar tantos ejemplos como países hay, ¿sí? Y que tenemos que entender que, digamos, que la salud pública está, en el caso nuestro, en la Argentina, compuesto por todos los subsectores que la componen, ¿sí? Entonces, la salud pública tiene un subsector privado, un subsector de seguridad social y un subsector estatal, clásicamente definido. O sea, cuando nosotros hablamos de salud pública, no tenemos que asociar subsector, porque este es un error conceptual muy importante que hasta
hasta a veces el propio ministerio lo comete, que hace este mismo gráfico y pone subsector privado, subsector de obras sociales, subsector público. ¿Sí? Público es todo. Dice, yo trabajo en la salud pública. Ah, sí, ¿cuál es tu trabajo? Soy médico de la terapia intensiva del sanatorio de Santa Fe. Ah, no, pero eso no es salud pública. Sí, digamos. Volvemos a lo mismo. Disculpen que sea reiterativo, pero bueno, es un poco la idea de cómo nosotros entonces estamos organizados. En la Argentina, la organización de la salud pública está compuesta de 3 subsectores reconocibles, clásicamente, aunque de la década del 90 y a partir de los procesos de reorganización del sistema hacia modelos de organización de descentralización del sistema y de privatización encubierta de los efectores del Estado, estas líneas se han ido borroneando mucho. Podríamos reconocer los 3 como una cuestión clásica. ¿Por qué digo borroneando mucho? Porque en realidad nosotros tenemos una fuerte presencia de lo que se llama subsidio cruzado, o sea, comportamientos de población que atraviesa estos límites conceptuales y en realidad circula por el sistema de salud pública tocando los 3 subsectores. Y lo mismo pasa con el financiamiento. Clásicamente, podemos decir cómo se financia cada uno de estos sectores, pero cuando nosotros vamos a ver el detalle, vemos que en realidad no es tan así. Los hospitales descentralizados del sector estatal reciben fondos de la Seguridad Social. Cuando, por ejemplo, atienden pacientes que están afiliados a una obra social. Pero, por ejemplo, pacientes del subsector privado, ¿no? Pongo el ejemplo de OSDE, que es atendido en un hospital, realiza un subsidio cruzado porque esa práctica la cobra OSDE, pero la realiza el hospital del Estado. Que no, después no la recupera porque no puede recuperar de lo que es el sector privado. Ahora vamos a ver, yo me voy a meter un ratito, les prometo que no va a ser ni largo, tal vez un poco aburrido, pero es interesante que también veamos cómo se compone al interior cada subsector y por qué es tan importante, digamos, para muchos esta idea de pensar la salud pública para pobres, en los hospitales pobres, para aquel que no tiene otra cosa. Y para aquel que tiene capacidad de pago, en realidad hay algo mucho mejor, que es la capacidad de comprar servicios en el privado, pagando para ello un seguro privado de salud. Y esto genera en nuestro medio un volumen de dinero importante, más que apetecible para las empresas que ganan dinero con esto. Porque hay otra forma en la cual también se pueden dividir los sectores en términos de aquellos que persiguen renta económica y aquellos que persiguen renta social. Es un análisis bastante más complejo, no nos vamos a meter en eso, pero ¿cuál es el objetivo final que tiene un servicio de salud en términos de ganancia económica, por ejemplo? Entonces, aquel sanatorio privado, del subsector privado, que no es rentable económicamente, cierra. Y el dueño vende el sanatorio y compra una ferretería. Porque no persigue exclusivamente una renta sanitaria, sino que lo que persigue es una ganancia económica de su inversión. Entonces, cuando se produce la descentralización hospitalaria y los hospitales salen al mercado a competir, y esto por lo menos en la provincia de Santa Fe desgraciadamente se ve muy seguido, muchos SANCOS, que son servicios de atención médica de la comunidad, se han visto obligados para poder subsistir, ir a pelear fondos al sector privado. Termina incluso hasta haciendo cobro de bolsillo para determinadas prácticas, ¿sí? Entonces, el rol de renta pública, de renta popular, de salud del pueblo, se transforma en una renta económica de subsistencia, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco más complejo, después lo podemos ir discutiendo en el foro, pero bueno, no es la idea meternos porque, bueno, lo vamos a complejizar bastante. Entonces, claramente, salud pública compuesto por 3 subsectores, privado, de obras sociales y estatal. Esta es la forma
que el esfuerzo organizado de la comunidad argentina decidió armar su sistema de salud. ¿Sí? Bueno, acá en estos, a ver, ahí está. Algunas cifras. Esta presentación después les va a quedar, así que algunas cosas que vamos a ir viendo más rápido. Yo no los quiero con esto por aburrir mucho, les voy a pasar algunas cosas, pero más o menos para que tengamos una idea. Esto está elaborado por el Ministerio de Salud con indicadores básicos de la OPS y del Ministerio de Salud del año 2010, ¿sí? En el cual el subsector estatal cubre al total de la población, porque como dijimos, no hace diferencia de prestaciones y puede hacer subsidios cruzados con prestaciones a personas de cualquiera de los otros subsectores. Por lo tanto, tiene una población cubierta que es del 100% de la población. Las obras sociales nacionales cubren aproximadamente un 38,8% de la población, son unos 15 millones de personas, ¿sí? PAMI, que bueno, esta cifra del 2010 tiene 3.334.000 afiliados, las obras sociales provinciales, 5.500.000 afiliados, un 13,7% de la población, y los seguros voluntarios, que podríamos decir están dentro de los seguros voluntarios las prepagas, que son aquellas personas que afilian voluntariamente, cubre aproximadamente el 9% de la población, ¿sí? Entonces, si sacamos la cuenta sumando el total, nosotros tendríamos que la cobertura exclusiva del sector estatal para población como única cobertura rondaría aproximadamente un 40%, entre un 38 y un 40%. ¿Sí? Aunque en la práctica es el 100% de la población. Si tienen alguna duda o algo, paran y me avisan. Está medio lento como pasamos las diapos en la pantalla, no sé por qué está. Ahí está. Bueno, esto es obras sociales provinciales por jurisdicción. Esto lo vamos a pasar rápido. Esto es cómo se componen el financiamiento del sector, de los distintos subsectores en la Argentina. Digamos, de dónde sale el dinero que financia todo lo que nosotros conocemos como sectores de la salud pública. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en otro gráfico. ¿Sí? Entonces, esto resume este gráfico estos dos aspectos. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen la cobertura y aproximadamente cuánto es el gasto promedio por persona? ¿Sí? Nosotros tenemos un promedio acá en este, esto está, ahí, bien. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Esto es por jurisdicción, después ustedes lo van a tener para ver. Pero más o menos para que vean, ¿sí? Para el año 2017, esto es hace 3 años, obviamente en la Argentina los valores se mueven y cualquiera sabe que los gastos en salud se han explotado en los últimos 2 años, ha sido exponencial el aumento del gasto por razones de la devaluación y de los productos, salvo por la única variable de ajuste que es digamos, aunque no parezca, digamos, el ingreso del personal de salud, digamos, el sueldo, el resto de las variables han sido exponencialmente aumentadas. Incluso si cualquiera hace una comparación entre cuántas cajas de un medicamento podía comprar con su sueldo en el 2017 y cuántas puede comprar ahora, va a ver cómo esta diferencia se ha explotado en los últimos 3 años. El gasto en salud total, corriente, de salud pública en la Argentina fue de 1.599 millones de pesos. ¿Sí?
En términos per cápita, el gasto fue de 22.822 pesos por persona, considerando el total de habitantes estimado por el INDEC para ese año, 44 millones de personas, y los gastos de los 3 subsectores, estatal, seguridad social y privada. Esa es la plata que mueve la salud en la Argentina. 1.000 millones. O sea, 1 millón de millones en realidad, es 1 billón de pesos. Los resultados de la participación relativa de los diferentes subsistemas muestran que el 41,8% del gasto corresponde a la seguridad social. El gasto estatal corresponde al 30% del gasto total y el gasto privado al 30%. Fíjense, si recuerdan, que el gasto que dijimos que la cobertura de los afiliados voluntarios es del 9% de la población. O sea que el 9% de la población que tiene prepagas gasta en salud el 30% del presupuesto. Estos números realmente muestran por qué hay un interés tan fuerte y por qué hay toda una cuestión de, digamos, de competencia entre los sectores para arrastrar lo más conveniente y lo más rentable hacia, digamos, hacia esa fracción de población. Porque otra cosa que vamos a ver, los resultados en salud son poblacionales. Una persona no tiene más riesgo de morir, de enfermar y morir, porque tenga una prepaga o porque tenga cobertura estatal exclusiva. Lo tiene por su situación socioeconómica, su nivel su NBI, su lugar de desarrollo laboral, el contexto en el que se desarrolla. ¿Sí? Obviamente que hay una relación directa entre aquel que tiene la capacidad de pago de pagar una prepaga, que generalmente sus condiciones de vida son mejores, pero digamos, los resultados en salud no está asociado a que paga una prepaga, está asociado a que vive mejor porque tiene mejores condiciones de vida. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Pues esto también es muy importante en términos de sesgo poblacional, porque también hay una fragmentación de la información que nos dice que el hospital hace lo que puede para el pobre que no tiene otra cosa, y bueno, si hay, si no hay, no importa. Pero cuando nosotros analizamos los resultados poblacionales, y sin contar el COVID, digamos, estamos hablando de situaciones normales de salud, no hay diferencia entre los resultados sanitarios poblacionales. ¿Sí? Esto es más o menos un porcentaje, de lo mismo muestro en gráfico. Obras sociales, privado y el Estado. Lo que tiene, yo, a ver si puedo ir al anterior, sí, perdón, esto, que acá hay un pequeño sesgo que es gasto directo de hogares. Hay una parte que se contabiliza, que se considera parte del gasto privado, es todo aquello que la gente pone de bolsillo, independientemente de la cobertura que tenga. Aquel, por ejemplo, persona que no tiene cobertura de obras sociales o de prepaga, pero que compra un servicio al privado. Porque en su localidad, por ejemplo, hay un médico que no trabaja en el hospital, pero lo quiere ver o lo conoce y va y le paga la consulta. Ese es un gasto privado, digamos, no solo contempla el pago de la cuota de una prepaga, sino también aquello que nosotros ponemos de bolsillo cuando vamos a requerir una práctica en particular. ¿Sí? Esto que también, desgraciadamente, cada vez ocurre más de, no, la obra social no lo cubre, entonces el estudio voy y me lo hago igual, lo pago. Esto engorda es el 30%. ¿Sí? Perdona, una consulta. Sí, dale. El gasto de bolsillo también está, digamos, contemplado la compra de medicamentos, ¿o es solo en concepto de prestaciones? No, el gasto de medicamentos, incluso, lo que pasa es que tienen un peso relativo, yo no tengo el gráfico para mostrarte, muy pequeño, pero también lo que vos pagás como coseguros o copagos.
por ejemplo, si vos de la obra social el medicamento te cubre el 50% que vos pagás de ese medicamento engrosa el gasto privado. Lo que pasa es que eso tiene un peso muy pequeñito, digamos, porque, por ejemplo, vos podés tener una práctica que sale 600.000 pesos, por darte un ejemplo, y capaz que de coseguro pagás 100 pesos o 120 pesos los bonos que tenés que presentar. Pero esos 120 pesos que pagaste del bono también van al paquete grande de lo que se llama gasto privado en salud. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Seguimos. ¿Estamos claros hasta ahí? No tengo cómo, bueno. Calculo que sí, no tengo cómo ver si hacen cara fea, las voy a ver después la semana que viene. Bueno, según las estimaciones para el 2017, el gasto total en salud representa el 10%, vamos a redondear así, al Producto Bruto Interno. O sea, de toda la plata que existe en la Argentina, que se produce en la Argentina, el famoso PBI, si se acuerdan la frase de se robaron un PBI, bueno, el 10% es lo que se gasta en salud. Es alto, es alto. El 6,6% del PBI corresponde al gasto estatal, acá miren el error en la filmina, y de la seguridad social, esquemas gubernamentales de financiamiento de servicios de salud contributivos y obligatorios. ¿Sí? Y el 2,8%, el 3% del PBI al gasto privado. ¿Sí? Eso es en datos porcentuales, ¿sí? De PBI, no en la plata. Disculpa, Gonzalo. Sí. Perdón, Gonzalo. Víctor, Vale. ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo andás? Te hago una consulta. Bien, bien. Cuando vos decís de que tenemos un PBI alto, digamos, ¿por qué decís que tenemos un PBI alto? ¿En comparación a qué? ¿En comparación a otros gastos que tengamos o en comparación, por ejemplo, con un PBI de otros países? No, lo que me refiero es que el porcentaje que se gasta en salud del PBI es alto en comparación a otros países. O sea, nosotros tenemos el gasto en salud del 10% del Producto Interno Bruto. No que el PBI sea alto, sino que el gasto en salud del PBI es importante en relación a lo que invierten otros países en salud. Hay países que invierten mucho más, ¿no? Obviamente. Pero en general, en el contexto de Latinoamérica, debemos ser el país que tiene uno de los PBI más altos. Después podemos discutir cómo se distribuye al interior del sistema, ¿no? Cómo es la redistribución, o dónde quedan las partes más importantes de la torta. Pero esto que decíamos, el 9% de la población gasta el 30% en empresas privadas de salud. Y las obras sociales, que gastan otro 30% de eso, compran servicios a privados. Son muy pocas las obras sociales que invierten, bueno, ahora hay un poco más, pero que invierten en efectores propios o que se relacionan, incluso las obras sociales provinciales, se relacionan con con los efectores del Estado para tener una mejora de la cobertura con un convenio de reciprocidad, por ejemplo. ¿Sí? Es muy común que en localidades donde los efectores del Estado tienen tecnología, tomógrafo, resonancia, la obra social provincial, o sea, la que cubre a los propios empleados de ese hospital, se hagan la resonancia y la paguen en un efector privado. ¿Sí? Esto seguramente lo ven también en sus lugares, en sus provincias, no es exclusivo de Santa Fe. Ustedes dirán, bueno, pero eso es lo normal, digamos, que si yo tengo obra social, no le voy a quitar el lugar, digamos, a una persona que no puede tener otra cosa, entonces no me lo voy a hacer en el hospital, voy a hacerlo al privado. El tema es que en realidad hay un porcentaje de ese estudio que es una renta, una ganancia económica, que no se reinvierte en salud. Si nosotros conveniéramos que ese pago fuera, no se comprara el servicio en efector privado, sino que se comprara al propio efector estatal, esa reinversión sería una renta social, a diferencia de la renta económica que tiene el privado. ¿Sí? Si no se entiende, los mareo mucho, me avisan. Pero bueno, un poco la idea es desenrollo el ovillo, digo, volver a discutir por qué
hay mucho interés en que nosotros sigamos pensando que la salud pública son solo los hospitales. Que nos olvidemos que hay otro subsector que se lleva el 30% y que hay un sector que compra servicios al otro 30%, y de los cuales el Estado no interviene, aunque a veces es el propio pagador. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. El subsector estatal en la Argentina, miren el tamaño que tiene. Comprende los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, y está integrado por 10.896 efectores, que reportan a las autoridades los distintos niveles de gobierno. O sea, cuando nosotros contamos efectores municipales, provinciales o nacionales, casi 11.000 efectores. Está financiado por rentas generales, brinda atención a todos los habitantes que lo requieran, más allá de que estos tengan otro tipo de cobertura adicional, de carácter contributiva, obra social o voluntaria. Es lo que decía. Por eso, cuando hacemos un análisis de cobertura, los efectores del Estado tienen cobertura universal. Eso fue otra discusión cuando nos quisieron vender el tema de la CUS, como que se universalizaban los sistemas, y en realidad nosotros tenemos cobertura universal desde 1910. ¿Sí? Los servicios se proveen en forma descentralizada, ¿sí? Por parte de los gobiernos provinciales, en algunos casos los municipales, a través de efectores de salud. Si bien la cobertura del sistema público es universal, la utilización del subsector está más concentrada en usuarios que tienen como única cobertura la brindada por este subsector. Para el 2017 aproximadamente la cobertura de 15 millones de personas. ¿Sí? Exclusiva y no exclusiva. O sea, en esos 15 millones de personas hay personas con cobertura que se atienden en el sector estatal. ¿Sí? Esto que decíamos, subsidio cruzado. La seguridad social está integrado por obras sociales nacionales, obras sociales provinciales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que vendría a ser el PAMI. Se financia mediante aporte y contribuciones de empleados y empleadores. Son aproximadamente 300 instituciones que brindan cobertura de salud a trabajadores en relación de dependencia, aproximadamente 15 millones de afiliados. Las obras sociales provinciales son 24, ¿sí? Brindan cobertura a empleados públicos que trabajan en los gobiernos provinciales, en la CABA, y en los municipios, y cubren aproximadamente 7 millones de afiliados. ¿Sí? Entre esos, ustedes tienen a IOMA en Buenos Aires, el seguro, no me acuerdo bien el nombre en Tucumán, tiene un nombre como de mutual, bueno, no me acuerdo, Víctor por ahí me va a corregir. O, por ejemplo, en Santa Fe, IAPOS. ¿Sí? IAPOS es la segunda más grande, con 650.000 afiliados en la provincia de Santa Fe. El instituto, bueno, es la institución que otorga cobertura a jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de guerra, dijimos a través del PAMI. Opera bajo la forma del sistema de reparto, financiado con aportes y contribuciones sobre la masa salarial activa y los haberes de los jubilados. Tiene una cobertura aproximada de 5 millones de afiliados. Cuando nosotros armamos y vemos todo este paquete, el sector de seguridad social cuenta aproximadamente con 27,6 millones de afiliados. ¿Sí? Es un numerito. Discúlpame, ¿incluir salud entra ahí, por ejemplo? ¿Cuál sería incluir salud? Perdón. Y lo que era Profe. Sí. El de discapacidad. Lo que pasa es que Profe es un sistema de subsidio a través de pensiones desgraciables no contributivas que tiene convenios diferentes en diferentes provincias. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe en particular, por un convenio que hay con Nación, están dentro de los padrones y la cobertura es de los efectores exclusivos del Estado. En otras provincias, o sea, no estarían acá, si hiciéramos un análisis solo de Santa Fe. Pero en otras provincias... Está bien, pero, por ejemplo, hay algunas prestaciones que las cubre el privado, de Profe o incluir salud. Claro. Algunas las cubre el Estado, otras las cubre el privado. Es como un mix, por lo menos en Santa Fe, digamos. Claro, sí, por eso te digo, no se comporta igual en todos lados.
no se comporta igual en todos lados. Por eso digo, no estaría dentro de este grupo. Porque, perdón, hago un aporte sobre incluir. No estaría dentro de la seguridad social porque no sigue el esquema de financiamiento de la seguridad social. O sea, no hay un aporte de empleador y empleado, sino que se subsidia por un fondo directo de nación que asigna a determinadas prestaciones, sobre todo trasplante, diálisis y prestaciones de discapacidad. El resto de las prestaciones se prestan en efectores públicos. Pero básicamente el esquema de financiamiento no corresponde al esquema de financiamiento de seguro involuntario, que es el que compone a la seguridad social. Perfecto, sí, es justo lo que iba a decir esto, porque no tiene sistema de aporte, porque son pensiones no contributivas, ¿sí? Es el sistema de pensiones no contributivas. El sector privado comprende, por un lado, instituciones que brindan cobertura de seguro, como las empresas de medicina prepaga, los planes médicos de hospitales, las mutuales, las cooperativas, y por otro, empresas o prestadores independientes que ofrecen servicios de atención a la salud. No exclusivamente las empresas de medicina prepaga, como les decía, componen este subsector. Si bien es el sector mayoritario, el de las prepagas, no es el exclusivo. Este sector también asegura a personas que por su condición aportan obligatoriamente a una obra social, pero que optan por derivar y complementar sus aportes con pagos adicionales a empresas de medicina prepaga, ¿sí? Esto acá en Santa Fe es característico de lo que pasa con jerárquicos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede hacer un trámite por el cual los aportes de su obra social, en vez de ir a la obra social que le corresponde, van a jerárquicos y paga un extra para complementar los servicios. En algunos casos que no pueden, se hace la doble cobertura. Y uno puede voluntariamente pagar y tener la doble cobertura, ¿sí? Para el año 2017 había 6 millones de personas. Esto puede haber disminuido porque a partir de lo que les decía, el aumento de los costos de las prepagas y digamos, las devaluaciones muy fuertes del año 2019, hubo una baja importante del padrón de mediatizó mucho. Bueno, esto también es un tema que incluso hasta se mediatizó en términos de no tienen en ninguna otra cobertura, sino aquellos que además de tener obra social derivan sus a ver, tengo ahí, perdón. ¿Se cortó el audio? Perdón. ¿Se cortó el audio? ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha bien, pero se cortó unos 30 segundos. Perdón. Bueno, no sé dónde quedó. Bueno, le resumo esto. El total de afiliados para medicina prepaga son 6 millones. Pueden ser menos ahora, porque es un sector que tuvo mucha pérdida de afiliación, y eso incluye los exclusivos como aquellos que derivan fondos de la obra social que les correspondería, ¿sí? Bien, bueno, este gráfico resume lo que les decía recién en términos de cobertura en salud. Cobertura obligatoria, ¿sí? Este grafiquito que van a ver ahora es muy interesante, que tiene que ver también con una serie de puntitos que unifica cómo se hace el entrecruzamiento de financiamiento entre los distintos subsectores, ¿sí? ¿Cuántas personas tienen doble cobertura? Perdón. Y cómo de dónde se producen las recaudaciones y los movimientos. Bien. Vamos una hora atrás. Entonces, esto fue un rápido pantallazo para tratar de mostrarles de cómo esto que nosotros llamamos
salud pública, es mucho más complejo que lo exclusivamente estatal. Y de cómo nosotros también tenemos que discutir, es muy importante que discutamos en términos conceptuales, digamos, la composición de la salud pública y tengamos claro cuál es el rol de cada subsector. Vamos a avanzar también más adelante en esto, porque me interesa que podamos discutir y poder hacer una construcción, digamos, en términos de esto, renta social versus renta financiera. ¿Sí? Digamos, aquel que pelea por una ganancia económica y aquel que pelea, podríamos decir, la renta social por una construcción colectiva de salud. ¿Mm? Bueno, como les decía entonces, la salud pública viene y nace, digamos, a partir del estado de bienestar en la posguerra, como un concepto que intenta empezar a dar definiciones de organización en los diferentes países, a partir de entender el estado de bienestar y la definición de salud que se desarrolla en la década del 50, que tiene que ver con esto de el equilibrio biopsicosocial y el equilibrio con la comunidad, el completo estado. ¿Sí? Ahora, toda esta estructura, digamos, clásica de la salud pública, tiene también un desarrollo y una organización con una fuerte impronta en términos de control social, podríamos decir. ¿Sí? O sea, esta cuestión de pensar que este esfuerzo organizado en la comunidad tenía que ser, y el rol del Estado tenía que ser también un rol controlador en términos de la sanidad y la salubridad pública, y que este modelo de prevención, de promoción y de protección de la salud, clásico dividido en niveles, tenía un fuerte, digamos, una fuerte impronta estatal si era el Estado el que controlaba que las cosas se hicieran. ¿Sí? Y a partir de ahí empiezan a aparecer una serie de modelos que bueno, de las cuales nosotros mucho hemos conocido y hemos vivido, de lo que son la organización programática del sector estatal. ¿Sí? Esto de empezar a ver cuáles eran, en términos de la epidemiología clásica, los problemas que la gente tenía, por el cual el Estado tenía que intervenir para corregir. ¿Sí? Aparece, que seguramente después también en otra parte del curso lo vamos a nombrar, el clásico, el famoso programa Gavi, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, en donde la desnutrición y la deshidratación y la infección respiratoria, digamos, que eran las principales causantes de la mortalidad infantil en la mayoría de los países del mundo, sobre todo los de bajo nivel de desarrollo, hace una estrategia de cobertura en donde el desarrollo de salud eran programas de atención de vacunación, sales de rehidratación oral, atención de la infección respiratoria y de las gastroenteritis, ¿sí? De las parasitosis y las gastroenteritis. Bueno, este desarrollo, digamos, de este programa fue uno de los cuales podríamos, bueno, seguramente bueno insistir, después lo vamos a discutir más en profundidad, uno de los programas clásicos en donde, con este rol de entender la salud como un completo estado de bienestar y del rol del Estado en términos de control, ejerce esta función de, digamos, podríamos decir, de control policíaco, y interviene precisamente en estos procesos. Cuando uno lo ve en contexto y uno lo ve como un proceso histórico, en realidad tiene más que una crítica a la crítica que nosotros podemos hacerlo hoy, visto en contexto, en realidad fueron estrategias que, frente a la no organización, fueron estrategias muy útiles. Pero ¿qué pasa? Como toda estrategia, como toda, digamos, como toda acción en salud, empieza a tener su limitación, empieza a ver y empiezan a aparecer desde esta mirada del sujeto,
del individuo como un individuo estanco, como una persona pasible de ser intervenida, como una persona en la cual el Estado podía, a través de estos programas, independientemente del contexto e independientemente de la historia, accionar a todos por igual. Básicamente lo que tiene como limitante el programa, digamos, estanco, es que objetiva a los sujetos que son su objeto de trabajo, digamos, los objetiva y los transforma en términos numéricos y acciona en todos de la misma manera. Pero aparte que acciona de la misma manera, deja de lado y pierde de vista el contexto social donde ese sujeto se desarrolla, sus intereses particulares y la, podríamos decir, compleja red de determinación y condicionamiento que genera las situaciones de enfermar y morir que cada población tiene. Entonces, podríamos decir, en términos así muy resumidos, que la salud pública se nutre muy fuertemente para ejercer sus acciones en salud de un modelo epidemiológico restrictivo, clásico, que cuenta enfermos, asociado a un modelo médico hegemónico que entiende la salud como un proceso lineal y donde la intervención en salud es exclusivamente curativa, ¿sí? De aquello que el sistema considera enfermo. Entonces, este marco, digamos, esta construcción teórica de la salud, digamos, del modelo médico hegemónico y la epidemiología clásica, da el sustento teórico a la salud pública como especialidad médica con estas restricciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o me mareé mucho? A ver qué dicen por acá. Chat. Programa vertical. Bien, sí. Sí, básicamente los programas en salud, como muchos otros, en realidad tienen una característica de planificación normativa. Esto lo vamos a ver. Se les abrió un micrófono. Karina, tenés el micrófono abierto. ¿Está mojado? Karina Martín. A ver, no, cambiate esto. Sacate salí. Ahí está. Ahí ya lo silencié yo, perdón. Bueno. Sí, porque por ahí empezamos a escuchar puteadas y cosas raras y van a decir, este boludo que está hablando, ¿para qué está escuchando uno? Más vale que quede ahí en lo privado. Bueno, estamos hasta acá, esto quedó más o menos claro, digamos, un poco el marco de dónde se construye, dónde aparte de esta cuestión de subsectores, etcétera, y de definición, como cómo se construye el término salud pública, ¿no? Entonces, como les decía, en realidad el avance y el desarrollo del conocimiento en salud y empezar a construir definiciones en salud en términos de miradas más amplias, en donde empieza a aparecer, en principio, dos líneas de crítica muy importantes en términos de conceptuales. La epidemiología crítica, en la cual empiezan a aparecer teóricos de la epidemiología, en donde empiezan a ver que el comportamiento de las poblaciones y el comportamiento frente a las situaciones de salud no es tan lineal, de que no puede medirse y digamos, a los individuos de una comunidad exactamente igual, y empiezan a ver, podríamos decir, entre comillas, el fracaso de la epidemiología clásica para entender procesos complejos de salud, porque básicamente lo que nosotros pretendemos con la epidemiología es poder describir procesos para hacer
en cierta manera, predictiva. O sea, frente a las mismas situaciones, saber que actuando de una determinada manera vamos a resolver el problema. Bueno, la epidemiología clásica, lineal, empieza a tener serias falencias en la posibilidad de describir y de analizar procesos complejos. Y aparecen términos teóricos o teóricos que empiezan a discutir, que lo vamos a ver más adelante, el término de epidemiología crítica. De la misma manera que se empieza a discutir desde los ámbitos académicos al inicio, pero también digamos, en los ámbitos profesionales, la enorme limitación que el modelo médico hegemónico tiene para resolver los problemas complejos de los sujetos. Así como la epidemiología resuelve los problemas de las comunidades y la clínica de los individuos, aparece la clínica ampliada como crítica al modelo médico hegemónico y empieza digamos, la construcción de la interdisciplina, empezar a pensar la necesidad de intervenciones complejas, con múltiples actores, no solo limitada a la atención médica de la enfermedad, y la epidemiología crítica empiezan a hacer toda una línea de discusión, y a partir de la década del 80, sobre todo lo que nosotros rescatamos, y ustedes van a rescatar mucho en los textos que tienen, son de autores brasileños, empiezan a discutir un marco conceptual diferente que supere, que incluya, pero que supere las limitaciones de la salud pública clásica. Entendiendo, bueno, este pequeño gráfico de red fractal donde la diversidad cultural, el desarrollo social, el desarrollo económico y el medio ambiente se integran, digamos, y se relacionan en términos de red con la definición amplia de salud, ¿sí? Entonces, la salud colectiva nace como una crítica al positivismo de la salud pública tradicional, que como les decía recién, está constituida a imagen y semejanza de la tecnociencia, la epidemiología clásica y del modelo médico hegemónico. El término salud colectiva se empieza a utilizar en Brasil, y van a ver que muchos de los textos que tienen son de autores brasileños. Después hay alguna otra historia muy interesante que tiene que ver cómo a partir de la dictadura en la Argentina, muchos sanitaristas argentinos migran a Brasil y también tienen un importante rol en la discusión de esta construcción de marco teórico que se desarrolla en Brasil, digamos, donde un grupo de profesionales de la salud pública tradicional, pero más relacionado a la medicina social y al término de medicina comunitaria, empiezan a discutir un campo científico con una orientación teórica, metodológica y política que pone sobre la mesa todo lo contextual de la determinación social en salud como una categoría analítica, ¿sí? Ya no solo pensar la salud, vuelvo a insistir, la salud pública en términos restrictivos, sino en términos de categoría de análisis integral. ¿Qué pasaba? Precisamente que los conocimientos y prácticas restrictivas de la salud pública tradicional no podían explicar y no podían interpretar la situación de los servicios de salud y, digamos, del nivel de salud alcanzado por las poblaciones. Tampoco podía, desde la mirada clásica de la salud pública intervencionista, desde afuera, digamos, del sector, digamos, transformarse o transformar las condiciones de vida de la gente. Solamente como una forma restricta de medir lo que pasaba, pero no con un rol podríamos, usando el término que discutimos en la clase anterior, solo administrar la información para convertirse en un rol de gestión de los procesos, que permita precisamente mejorar las condiciones de vida y salud de la población. Y también se le reclamaba que no promueve y no fortalece las expresiones individuales y colectivas que impulsan a la salud en términos de necesidad y derecho, ¿sí? Esto de población a ser intervenida.
Podríamos definir a la salud colectiva como un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideologías, políticas en términos de acción, desarrollada en el ámbito académico, en las instituciones de salud, pero también en las organizaciones de la sociedad civil, en las instituciones de investigación, en las instituciones de formación, ¿sí? Formada por distintas corrientes de pensamiento, resultantes de la adhesión o de la crítica a los proyectos de reforma de salud. Los proyectos de reforma en salud, como le mencionaba antes, han sido en la década del 90 los que han llevado o han intentado el mayor achicamiento, digamos, de las prestaciones en salud brindadas por el Estado para hacer el mayor número posible de vuelco de prestaciones hacia los otros subsectores. Precisamente por tratar de perseguir la renta financiera que el Estado no tiene, ¿sí? Como un campo científico, entonces la salud colectiva se consolida, pero también como un ámbito de discursos fuertemente hegemónicos diciendo, pero nosotros nos basamos en salud colectiva, y el desarrollo en realidad es de un modelo médico hegemónico clásico. Salud pública y salud colectiva no son lo mismo. Este gráfico un poco resume rápidamente, esto son 2 o 3, que es lo que hablábamos recién en términos de cuáles son las diferencias, algo ya avancé, así que esto lo vamos a ver rápido, que es la salud pública convencional, en donde mira a la población como un objeto a ser intervenido por parte de la norma funcional, del programa normativo, de la planificación normativa, y la ciencia positiva, ¿sí? A la salud colectiva, que requiere ver los sujetos individuales y colectivos, cómo pueden crear o generar su salud en el diario vivir, y al mismo tiempo construyen instituciones para apoyar la promoción de la salud, prevenir y atender la enfermedad. Una forma de organización, de esfuerzo organizado en la comunidad, que tiene, digamos, a los sujetos, individuos, a los sujetos colectivos como actores fundamentales en la creación de los procesos de salud. De la preocupación por ver solamente la enfermedad y la muerte de la epidemiología clásica, a la necesidad de reflexionar y entender la salud y la vida sin descuidar la enfermedad. De la costumbre de mirar objetos al intento de ver sujetos, y del compromiso con la función sanitarista, policíaca del Estado, a la comprensión de otras formas de producir salud que a su vez construyen organizaciones e instituciones públicas para la salud. Sobre la base de la clínica se construye una disciplina que da cuenta de la enfermedad colectiva como sumatoria de las individuales, el modelo médico hegemónico reflejado en la salud pública. La salud colectiva, entendiendo el colectivo con la complejidad. ¿Sí? También algo clásico de la epidemiología de la salud pública convencional es encontrar las causas de la enfermedad fuera del cuerpo, en el ambiente, ¿sí? Y toma a su cargo el riesgo y la prevención como una acción externa que debe ejecutar sobre la población. La salud colectiva, en términos teóricos, plantea la complejidad de lo colectivo en una relación de condicionamiento y determinación. Aquí aparecen los términos de condicionamiento y determinación que surgen precisamente de la epidemiología crítica, ¿sí? Entonces, como resumen, podemos poner la definición que Hugo Spinelli construye, algunos de ustedes la conocen seguramente, en términos de decir que la salud colectiva es un campo de práctica, donde el proceso de salud, enfermedad, cuidado tiene una dimensión histórica y no se limita exclusivamente a lo médico, donde se jerarquizan los determinantes sociales del proceso de salud, enfermedad, cuidado, donde existe un compromiso por la producción de conocimiento para la acción y la eliminación de desigualdades en salud, con la lucha por la inclusión social y la construcción de ciudadanía social. Como verán, es una definición mucho más amplia, incluye muchos más, digamos, conceptos teóricos y de posicionamiento político
en términos de política sanitaria, no en términos de política partidaria, de lo que veíamos de la mirada, si bien interesante, de lo que se propone como salud pública tradicional, a entender este desarrollo. Como les decía, en términos de la epidemiología clásica, el modelo médico hegemónico dan sustento a la salud pública, la salud colectiva se basa y tiene los basamentos teóricos muy fuertes en la epidemiología crítica y en la clínica ampliada, ¿sí? O sea, la forma de entender los procesos de atención y cuidado del sujeto, tanto individual y colectivo, en términos integrales. ¿Mm? Bueno, no se pongan tristes, pero esta fue la última. Yo sé que querían ver como 50 más, porque recién son las 9:15 de la noche. La idea era estar hasta las 23, así que bueno, vamos a tener que ir llenando el espacio con otras cosas. Debemos poner algún videíto o algo. Bueno, chicos y chicas, abrimos el micrófono para discusión, opiniones, qué quieren que veamos, si quedó claro, si hay algunas cuestiones que puedan haber quedado. Obviamente que después esto lo vamos a recontra discutir en el foro. ¿Qué cosas les gustaría hacer como aporte? Discusión crítica, que es la más importante, o cosas que les parecen que no han quedado claras. Abro el micrófono. Quedaron todos muy dormidos, che. Dejaron la foto congelada y se fueron a ver la tele. Aló, aló. Hola. Por ahí un primer ejercicio que se podría plantear como para abrir la discusión es relacionar todos estos conceptos, como hicimos en el encuentro anterior, con el entorno laboral de cada uno, digamos. ¿Cómo ve cada uno esto de lo público, de lo privado, esto de la subsectorización del sistema de salud? Si bien la mayoría de nosotros nos identificamos claramente con un ejercicio público, digamos, pero bueno, hay muchos que tenemos experiencia en otros subsectores y por ahí el ver cómo todos estos conceptos que se fueron virtiendo nos atraviesan y por ahí contar nuestra experiencia, como venimos haciendo en el foro, que fue muy útil y muy enriquecedora. Entonces, por ahí me parece que como disparador podríamos arrancar desde ahí. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Patri, yo quería comentar el lugar donde trabajo, que es un Sanco. Está muy aislado de la zona urbana, muy conocida, por ejemplo, estamos muy lejos de Santa Fe, estamos entrando por la ruta 11, 17 kilómetros para adentro, es un pueblito muy chico, 3.500 habitantes, y hay un solo sector de salud, que es mi Sanco. Entonces, ahí se atiende todo el pueblo, obra social, no obra social, tenemos la mayoría son pacientes de PAMI, o sea, la mayoría no tiene obra social, prepagas hay muy poco, IAPOS, PAMI, y después otras obras sociales muy chiquitas. El tema está que el financiamiento viene del Estado, digamos. Las obras sociales son muy poco lo que llega de dinero al hospital. Creo que la única obra social que está llegando, digamos, el dinero que está facturando es IAPOS. El resto, nadie paga nada. Eso, o sea, no buscamos una rentabilidad, digamos, pero tiene que subsistir el hospital y las deudas se están amontonando. Yo quiero saber eso,
cómo se puede subsanar o si pasa en otros lugares. Ahí se escucha. Ahí trato de también compartir, digamos, la experiencia. Si bien no estoy trabajando, digamos, actualmente en atención primaria, pero más o menos ya lo trabajé y conocí. Pienso en la paradoja que es poder hacer el cobro, el reintegro de estas obras sociales, ejemplo, los servicios de salud, atención del primer nivel de atención, casi atención primaria, cuando hace muchos años que no se viene haciendo, por lo menos desde lo poco tiempo que estoy, no se viene haciendo el reintegro de las obras sociales, ahora se empieza a pedir que se haga este trámite administrativo para poder hacer el reintegro, y esto recae en más trabajo de las personas administrativas y otras personas del equipo de salud cuando no están dando abasto con otras actividades del sistema. Como que pienso, en vez de verlo como beneficio para el sistema de salud, cada institución lo ve como un peso más, digamos, y no hay un apoyo tampoco ni de capacitación ni de acompañamiento para poder hacer este proceso más ágil. Entonces es como un círculo que se perpetúa, porque las personas no pueden hacerlo, no saben bien cómo hacerlo, quita mucho tiempo, no tengo tiempo para esto, y a la vez no se puede seguir haciendo el reintegro y no sigue siendo beneficioso. Creo que con el programa Sumar pasa un poco lo mismo, lo hace quien puede. No todos pueden darse el lujo de sentarse, y muchas personas de que lo hacen, los llevan el trabajo a su casa para hacer este trámite, y no todos pueden darse el lujo de hacerlo. Pienso en esto, en qué paradoja, digamos, que no sé si está a propósito también así el sistema, para que esto no se pueda revertir. Es un poco la situación. Pero esto remite a lo que les decía en términos de subsidio cruzado, ¿no? De cómo los subsectores se financian entre sí, y en realidad muchas de estas cosas que son el FAMCHAT, probablemente lo discutamos más adelante, porque es un determinante en el proceso de salud, enfermedad, atención, como es una privatización encubierta de los sectores del Estado para ponerlos en competencia con el privado. Entonces, esta lógica en realidad lo que persigue es precisamente el resultado que hoy vemos: servicios empobrecidos que tienen que salir a discutir para recaudar algo que, digo, no debería estar dentro. Si nosotros pensamos un sistema organizado en términos de salud colectiva, como lo decíamos en términos de definiciones, no puede ser parte del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado de los equipos y la comunidad en conjunto, es generar los recursos de autofinanciamiento. Digo, porque termina siendo mentiroso, porque ese autofinanciamiento en realidad es desfinanciamiento. Digamos, es la pérdida, digamos, de una de las partes del rol de organización que tiene el Estado. Bueno, no puede ser parte del cuidado, a mi entender, tener que destinar recursos de salud a la recaudación que tiene incluso el propio Estado por otro montón de vías para realizarla. Podría en otra organización, de hecho, hay estados en los cuales el subsector que recauda todo el dinero de salud, el billón de pesos que se gasta, lo recauda el Estado y lo redistribuyen los subsectores. Y no como ocurre acá,
en donde cada uno recauda lo suyo y el más pobre tiene que salir a pelear por el pequeño mango que pueda llegar a conseguir. Digo, pero bueno, estas distorsiones las vamos a ir discutiendo porque son muy importantes, pero también, digo, yo quiero ponerlas en discusión con mucho cuidado de que no sea después algo que nos genere un ancla en términos de los procesos que sí podemos hacer. Porque realmente uno lo vive como una cuestión muy desgastante. Ahora, es una condición del sistema en la cual nosotros tenemos poca gobernabilidad. Ahora, sí tenemos sobre un montón de procesos mucha gobernabilidad que nos podría hacer saltear ese rol que nos quieren imponer de recaudadores. No sé si se entiende. O sea, nosotros mismos podemos encontrar formas de redistribuir recursos al interior del sistema para sacarnos ese peso de recaudadores del Sanco o recaudadores del hospital. Que no significa que no tenga que el Estado recuperar el recurso que la obra social tiene como renta financiera, porque también tengo que entender que lo que brinda Patricia a un afiliado de OSDE, por más que sea uno solo, es una ganancia, es un aumento de la renta económica que le genera el Estado a esa prepaga. Pero no hay que perder de vista el importante rol de renta, digamos, social que tiene el servicio que nosotros brindamos. O sea, poder escindir la discusión. Digo, no perder de vista la renta social para ponernos en el rol de recuperar la renta económica, porque esa es una discusión que debemos darla en otro ámbito. ¿Sí? ¿Se entiende? Está muy bueno ese punto para discutir conceptualmente, sobre todo para ver cómo nos sacamos la mochila, porque realmente termina siendo un ancla. Después es muy difícil discutir procesos de atención cuando estás todo el tiempo galgueando para conseguir plata para poder comprar una jeringa, digo, haciendo un extremo. Milagro, habías abierto micrófono porque querías hacer algún aporte. Sí, igual estaba Antonella primero, me parece. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Ay, al fin. Bueno, en realidad no tiene mucho que ver con el texto, o sea, me hizo recordar una situación, pero no tiene que ver con el texto en sí, sino que pensarlo desde el otro lado, del lado del paciente. Me parece, y esto quizás es un prejuicio, que la mayoría de los pacientes, me ha tocado atender en la parte privada a través de atención auxiliaria y el centro de salud. Por separado y simultáneo también. Antonella, vos sabés que sale bien recortado. Y lo que percibí es que los pacientes que uno de a través de una obra social, cuando va a su casa, que tiene trata de tiene como aprendido ya el modelo de la clínica ampliada y
uno intenta en la consulta como que sale y nada. Hola Antonella, vos es que se te escuchó muy cortado, una lástima, porque se ve que tenés delay con la conexión, entonces se iban escuchando una frase sí, otra frase no. Igual de todas maneras, bueno, la idea es que, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte, yo más que nada por la cuestión no tengo inconveniente y podemos seguir, pero por la cuestión del horario, podemos seguir la discusión por el foro, si les parece. Ahí va a quedar mucho pendiente para el, digamos, de material. Repiensen, está bueno también esto que decía Patricio, el ejercicio, la tarea cuando la leyeron hoy o ayer, que dijeron, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo podrían pensarla hoy? Incluso releyendo la tarea del módulo 0, de cómo veían o cómo ven su servicio y qué cosas se pueden empezar a discutir en términos de, sí, la verdad que nosotros tenemos una organización más pensada en sistemas clásicos o pensamos, o qué aporte podemos hacer con todas estas dificultades a empezar a pensar desde el lugar donde nosotros trabajamos cambios significativos en la organización. ¿Sí? Pues esto es importante que lo tengamos en cuenta, que no es una quijotada o una cuestión de pensar románticamente sobre la organización, sino que en realidad hay muchos procesos de gestión en términos de decisión que se toman todos los días en los lugares donde nosotros trabajamos, que pueden empezar a transformar la realidad del sistema. ¿Sí? Porque muchas veces esto no se transforma desde arriba hacia abajo, de la manera clásica que muchas veces esperamos que pase, sino que también hay posibilidades de transformar a partir del proceso de gestión desde el lugar que nosotros nos toca tomar decisiones todos los días. Esto tiene que ser un estímulo para el crecimiento y para la gestión de los procesos y no para la angustia de, con toda esta maraña de cosas y estos números y estos miles de millones, ¿por qué no me llegan unos pesitos a mí? Pero bueno, eso también lo vamos a ir discutiendo, cuál es también el rol de actor político que tenemos todos como trabajadores de la salud, que a veces lo perdemos de vista porque nos enfocamos en esa mirada reducida donde nos quieren poner. Y en realidad nuestra capacidad de transformación es enorme. El tema es que tenemos que tener claro qué queremos transformar y para qué. Así que bueno, atento a la hora, les agradezco enormemente la atención. La seguimos por el foro. Esta clase, esta charla, esta discusión va a quedar grabada y la vamos a subir en un ratito, va a estar en el campus. Así que el que no la vio, el que le quiere volver a escuchar o ver alguna cosa, también va a estar disponible la presentación, el Power, va a estar subido como material, así que lo van a tener ahí en el campus ya a partir de mañana. ¿Sí? Y bueno, les pasamos después el cronograma, cómo seguimos con los encuentros sincrónicos. Chao, gracias.